En una era olvidada por el tiempo, donde los mitos se entrelazaban con la realidad, había un reino oculto a la vista de los mortales, un dominio gobernado por un dios temido y respetado a partes iguales. Este era Hades, conocido como el Señor del Inframundo, un territorio vasto y enigmático donde el alma de los difuntos encontraría su último destino. La victoria de los dioses olímpicos sobre los titanes marcó el inicio de una nueva era y el mundo se dividió entre tres hermanos divinos: Zeus, quien gobernaría el cielo con puño de hierro; Poseidón, el señor indiscutible de los mares y océanos; y Hades, quien tomaría las riendas del inframundo, un reino que no conocía la luz del sol. Hades gobernaba su oscuro dominio con justicia, pero siempre al lado de Perséfone, su esposa y compañera, quien compartía el trono del inframundo con él. A pesar de las sombrías connotaciones de su reino, Hades era un dios justo, asegurando que las almas recibieran el destino que merecían basándose en sus acciones en vida. El inframundo se dividía en varias regiones, cada una destinada a albergar almas según sus méritos o faltas. El Tártaro era el más temido de estos territorios, un abismo profundo donde las almas de los injustos y criminales sufrían castigos eternos. Figuras míticas como Sísifo, condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez, y Tántalo, destinado a sufrir hambre y sed eternas, eran solo algunos de los desdichados residentes de este lugar de tormento perpetuo. También era el Prisión de los Titanes, quienes, derrotados en la batalla contra los olímpicos, quedaron atrapados en las profundidades del Tártaro, un recordatorio eterno de su rebelión. Más allá del Tártaro se extendían los campos de Asfódelo, una región de sombras y neblinas donde las almas de aquellos que no habían cometido grandes crímenes ni alcanzado grandes hazañas vagaban sin propósito. Este lugar, aunque no tan tortuoso como el Tártaro, era un destino sombrío, condenado al olvido. Sin embargo, no todo en el inframundo era oscuridad. Los Campos Elíseos eran un paraíso dentro del reino de Hades, donde las almas de los héroes y los justos disfrutaban de una existencia plena y alegre. Era un lugar de belleza y paz, reservado para aquellos cuyas acciones en vida habían sido de valor excepcional, un premio por su coraje y virtud. El acceso al inframundo no era sencillo. La muerte por sí sola no garantizaba la entrada. Era necesario que el difunto recibiera los rituales funerarios adecuados, incluyendo el pago a Caronte, el barquero del río Aqueronte. Este ser sombrío solo permitía el paso a las almas que podían pagar su tarifa, una moneda colocada en la boca o sobre los ojos del cadáver por sus seres queridos. Aquellos que no recibían los rituales adecuados o cuyos cuerpos no eran enterrados estaban condenados a vagar por las orillas del Aqueronte durante 100 años. Dentro del inframundo, las almas eran juzgadas por 3 jueces: Minos, el exrey de Creta, su hermano Radamanto y Eaco. El veredicto de estos jueces determinaba el destino final del alma, y ni siquiera Hades tenía el poder de alterar su decisión. El inframundo estaba entrecruzado por ríos místicos, cada uno con su propio carácter y leyenda: el Lete, conocido por sus aguas del olvido; el Cocito, el río de los lamentos; y el Estigia, cuyas aguas eran sagradas para los dioses y jurar por él era el más sagrado de los votos. A pesar del orden impuesto por Hades y la justicia que prevalecía en el inframundo, el reino de los muertos era un lugar que infundía temor y respeto entre los vivos. No solo por los castigos que podrían aguardar a los injustos, sino también por la posibilidad de ser olvidado, una perspectiva aterradora que eclipsaba incluso el miedo a la muerte misma. La memoria y el recuerdo eran, para los antiguos griegos, la verdadera inmortalidad. La posibilidad de que el nombre y las hazañas de uno se perdieran en el olvido era un destino peor que cualquier castigo en el Tártaro. Mientras tanto, en los Campos Elíseos, las almas afortunadas disfrutaban de una existencia eterna de felicidad y contento, recordadas y honradas por los vivos. Eran un símbolo de esperanza,
un recordatorio de que las acciones virtuosas y la valentía eran recompensadas incluso más allá de la muerte. La vida en el inframundo era un ciclo eterno de llegadas y partidas. Las almas llegaban tras su muerte, cruzaban el Aqueronte, eran juzgadas y luego enviadas a su destino final, ya fuera el Tártaro, los campos de Asfódelo o los campos elíseos. Hades, con Perséfone a su lado durante la mitad del año, gobernaba sobre este ciclo con imparcialidad, asegurando que el orden y la justicia prevalecieran en su dominio. La figura de Caronte, el barquero, se convirtió en una de las más icónicas del inframundo. Con su bote, cruzaba las almas a través del Aqueronte, un río que representaba la frontera entre la vida y la muerte. Esta travesía simbolizaba el tránsito final, el abandono del mundo de los vivos y el ingreso al dominio de Hades. Cerbero, el perro guardián de 3 cabezas, era otro de los residentes famosos del inframundo. Se encontraba en la entrada, permitiendo el paso de las almas que llegaban, pero impidiendo que cualquier alma escapara. Su presencia recordaba a las almas que, una vez cruzadas las puertas del inframundo, no había retorno al mundo de los vivos. Con el tiempo, el inframundo y sus habitantes se convirtieron en parte integral de la mitología griega, una fuente de innumerables historias y lecciones morales. Los mitos sobre Hades, Perséfone y los habitantes del inframundo eran más que simples cuentos. Eran una manera de explorar los misterios de la vida y la muerte, de comprender la naturaleza humana y el destino que aguarda más allá. El reino de Hades, con todas sus maravillas y horrores, servía como un recordatorio constante de la moralidad, la justicia y el ciclo eterno de la vida y la muerte. En la antigua Grecia, el inframundo no era solo el destino final de las almas, sino también un espejo que reflejaba las virtudes y vicios de la humanidad, una lección eterna sobre el poder de los actos y el valor de la memoria. Así, el inframundo permaneció en el corazón de la cultura griega, un reino de sombras y misterios, pero también de justicia y redención. Y aunque Hades era temido, también era respetado como el guardián de este equilibrio eterno, un dios que, desde las profundidades de su oscuro dominio, vigilaba el ciclo inmutable de la vida y la muerte, asegurando que cada alma encontrara su lugar en el vasto tapestrar del cosmos.